¿Cómo están todas y todos? Muchas gracias por esta invitación desde La Serena. Mi nombre es Carmen Nadal, soy médico de familia. Actualmente dirijo un CESFAM en la ciudad de Rancagua. Mi expertise siempre ha estado en el área de la atención primaria y además soy magíster en bioética, razón por la cual hoy día les voy a hacer una sesión que me gusta muchísimo, que se titula Ética de las pequeñas cosas en salud. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Bueno, a ver si... Ahí estamos. Entonces, comenzamos Ética de las pequeñas cosas en salud. La ruta de esta sesión, en la ruta hablaremos de la utilidad de la ética, de las decisiones del día a día, del rol de agencia del equipo de salud, de los grandes y pequeños problemas éticos, lo cual nos enfrentamos, y algunas palabras en relación a la profesionalidad y las virtudes. Espero que les guste y que aprendan mucho en esta sesión. Bueno, lo primero que tengo que comenzar es cuestionando, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué utilizar la ética? ¿Tiene realmente esto algún sentido en nuestra práctica diaria? Y bueno, entre ética y moral hay diferencia, ¿verdad? La ética es la disciplina que estudia la moral. Y finalmente la moral son las costumbres, son los valores individuales que finalmente se transforman en valores sociales y por supuesto representan muchas ideologías. Esto tiene mucha relación con la cultura, con la época, con la historia, y es así como esta disciplina de la ética va estudiando, en la medida que va avanzando la historia, todos los dilemas, trilemas y conflictos que van apareciendo a propósito de estas sociedades pluralistas, ¿verdad? En la cual nosotros también somos parte. Entonces, como les decía, tenemos una sociedad moralmente diversa y muchas respuestas éticamente defendibles. Bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué nos pasa con este imperativo tecnológico? Esto que nos encandila, ¿verdad? Cómo va progresando la técnica y la ciencia. ¿Podemos hacerlo y así lo hacemos? Ahora la pregunta es, ¿deberíamos hacerlo? La falta de precedente histórico, ¿cierto? Lo que les hablaba recién, o sea, nunca la ciencia tuvo tanto desarrollo como hasta ahora. Y es así como las decisiones, ¿verdad? Y los dilemas morales van apareciendo en conjunto con este desarrollo. Y también, bueno, la complejidad organizacional de nuestras instituciones, especialmente las instituciones sanitarias, las interdependencias que tenemos unos con otros, especialmente en el trabajo en red, y por supuesto el poder que llegamos a tener los equipos de salud sobre la vida de nuestros pacientes, ¿ya? Y muchas partes interesadas de quienes depende esta atención del paciente, ¿verdad? ¿Quiénes son las voces escuchadas y quiénes son las silenciadas? Bueno, yo les voy a hablar, como soy médico, de la historia moral de la profesión médica, pero en realidad yo creo que esto se puede extrapolar a cualquier profesión sanitaria, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra historia moral? Por lo menos en la medicina ya hablábamos del juramento hipocrático hace muchísimos siglos atrás, ¿verdad? Y ya habían, desde ya, situaciones de conflicto ético como la injusticia, por ejemplo, ¿verdad? Se supone que los médicos tenemos que evitar todo mal, o cualquier profesión sanitaria, y vamos a poner nuestras facultades al servicio de nuestros pacientes. O sea, ya desde el juramento de Hipócrates teníamos componentes morales. Como si eso fuera poco, porque todos los que salimos de la carrera de medicina, simbólicamente, históricamente, juramos, ¿verdad? Como lo hizo Hipócrates hace mucho tiempo atrás, pero eso no fue suficiente y aquí les presento el código deontológico, que es el código del colegio médico. Probablemente todas las profesiones o las carreras de salud deben tener su propio código, y esto, ¿qué es lo que regula, verdad? Principalmente principios éticos universales que tienen que ver con las conductas de los profesionales y su relación con la sociedad. Y como si eso fuera poco, la historia siguió avanzando y terminamos en el año 2012 con la última ley de la reforma de salud, que es la Ley de Derechos y Deberes. Y esta ley establece cuáles son los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Y para los que conocemos esta ley y la hemos leído, ¿verdad? Aquí hablamos de actitudes y de muchas situaciones morales, como son, por ejemplo, establecer un buen trato entre el equipo de salud y los pacientes, por ejemplo, ¿verdad? De cuidar las instalaciones como deber de los pacientes. Y así, parece que lo anterior, como les decía, el código deontológico,
o el juramento de Hipócrates no fue suficiente y finalmente tuvimos que acudir a las leyes. Entonces, en esta historia moral, podemos hablar de lo justo y lo injusto con Hipócrates, de lo correcto e incorrecto del código deontológico, y de lo que es legal e ilegal a través de la ley de derechos y deberes. Entonces en este semáforo, ¿verdad?, que yo trato de hacer un poco esta analogía, pareciera muy fácil que no voy a hacer lo que es ilegal, incorrecto e injusto, y voy a hacer lo que es justo, correcto y legal. Entonces así se ve sencillo. Sin embargo, en la vida en realidad estamos así, en un constante alerta, con leyes que no son injustas, con códigos a lo mejor deontológicos que no son tan correctos, y la verdad que necesitamos establecer criterios. Y es un poco ahí donde apunta la ética. Estamos así, en alerta. Más o menos esto es lo que nos encontramos cuando ejercemos nuestra práctica habitual en las instituciones sanitarias. Siempre hay un peligro. Siempre hay que reflexionar lo que vamos a hacer para causar el menor daño posible. Entonces, cuando nos hacemos nuevamente la pregunta del para qué la ética, bueno, esta disciplina nos ayuda a identificar y analizar la naturaleza del conflicto de valores que subyace en los problemas. Y además nos facilita la resolución de conflictos en una atmósfera respetuosa, con atención a los intereses, derechos y responsabilidades de todos los involucrados. Por supuesto que la ética tiene un fuerte componente basado en los derechos, ¿ya? Y sobre todo también la bioética. Entonces nuestras decisiones, aquellas decisiones que son del día a día, como por ejemplo, siempre los miembros de los equipos sanitarios estamos acostumbrados a tomar decisiones, ya sea de tipo práctico, en general lo hacemos rápido e intentamos siempre, porque estamos como apurados, hacerlo en el menor tiempo posible. También tenemos muchos problemas del tipo administrativo, del tipo técnico, del tipo legal, ético, algunos son resueltos, ¿cierto?, sin la menor reflexión y casi por instinto, y la verdad que yo diría que la mayoría de las veces le acertamos, pero nos falta una reflexión detrás de esta decisión del día a día. Y lo que nos pasa es que algunas decisiones son bastante acertadas, otras causan un daño evitable, y eso no lo podemos negar, y muchas son no tomar decisión. Y no tomar decisión también es una decisión en sí misma, ¿verdad? Entonces aquí yo quisiera tomar estas palabras de la doctora Fernández Pérez, que es una médico española y además bioticista también, que dice: frecuentemente y pese al pragmatismo resolutivo, las decisiones exigen nuestro juicio ético, nuestra respuesta ante valores contrapuestos, es decir, frecuentemente tomamos en consideración el mejor curso ético de acción, aquella decisión que daña en lo mínimo los valores en cuestión, pero solemos ser inconscientes de tales consideraciones éticas. Es decir, nos invita a reflexionar a propósito de todas esas decisiones que tomamos día a día. Bueno, algunas preguntas en relación a estas decisiones. ¿Se ignora dentro de los equipos cómo utilizar la ética en su práctica diaria? ¿Es un tema de formación? ¿O es la ética solo para casos más complejos? ¿Siempre el fin justifica los medios? Bueno, sabemos que nosotros en las profesiones sanitarias en general se nos mide, se nos tiende a evaluar más bien por los medios que por los fines, ¿verdad? Por eso es importante entender si todo fin justifica el cómo hacerlo. ¿A qué nos referimos con el bien del paciente? Esto es algo que como que siempre se escucha, ¿cierto? Siempre voy a velar por el bien del paciente, su mayor beneficio. Esto ya desde Hipócrates, ¿verdad? El no dañar al paciente. ¿Qué significa no dañar al paciente? ¿Es ir eso, por ejemplo, contra su voluntad? ¿Y qué significa el distribuir los recursos de forma equitativa? Todas frases que yo creo que siempre escuchamos y parecen tan lejanas a la hora de poder definir, como que no lo tomamos como un verdadero problema. Pero aquí hay juicios de valores muy importantes que es discutir y por supuesto reflexionarlo. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo, dentro de nuestros equipos, cuando decimos esto lo hacemos por el bien del paciente? ¿Y cuáles son nuestras decisiones habituales y normalizadas como correctas? Como no nos detenemos a pensar lo que hacemos día a día, si lo estamos haciendo bien, correcto o no correcto, muchas veces se normalizan y eso se va traspasando, ¿verdad?, a lo siguiente, entre generaciones, ¿verdad?, por ejemplo, de los equipos de salud, y al final uno dice, bueno, lo reflexiona y dice, ¿y esto por qué se hace así? ¿Por qué está normalizado? ¿Es solo porque se ha hecho siempre?
Entonces la pregunta desde la ética para estas decisiones del día a día es, ¿dónde está el bien? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Quién nos va a guiar hacia ese equilibrio? ¿Quién nos va a decir cuando lleguemos al final, cuando lleguemos a esa meta? Y lo otro es, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo hará el paciente? ¿Lo hará el médico o la médica? ¿Lo hará otro personal de salud? O no necesariamente de salud, pero que trabaja con nosotros. Entonces aquí es muy importante entender la diferencia entre benevolencia y beneficencia. La benevolencia es desear hacer el bien, y otra muy distinta es hacer el bien en concreto, y eso sería la beneficencia. Entre los deseos y los resultados de un comportamiento se debe recorrer un puente que siempre se construye con la voluntad. Y la responsabilidad que se nos exige a los profesionales no es de resultados, sino de medios, ¿verdad? De poner los medios adecuados para que las decisiones adoptadas lleguen a un buen término. Aunque esto no signifique automáticamente el logro del resultado deseado. Y desde aquí me gustaría que ustedes comenzaran a hacer esta reflexión de la ética del día a día, de cómo estamos considerando el bien, de cómo estamos definiendo realmente la beneficencia, o la estamos confundiendo con benevolencia. Porque no es un tema solo de desear hacer el bien, sino que también que ese medio que yo voy a usar llegue a buen término y efectivamente sea un beneficio. Bueno, y desde ahí tenemos que entender el rol de agencia del equipo de salud. ¿Y qué significa el rol de agencia? ¿Cómo yo voy a intervenir para que mi paciente o mis pacientes reciban la mejor opción? Siempre considerando sus propias preferencias. ¿Ya? Voy a hacer un poco este rol de agencia, voy a representarlos, no voy a representar mis propios intereses, sino que tengo que ver el bien que él describe como bien, y desde ahí actuar en beneficencia, ¿verdad? Por un lado, con el paciente, por otro lado tenemos que ver si es con la familia, si es con el paciente y la familia, o es con la familia y sin el paciente. ¿Ya? Esto es para reflexionarlo idealmente ustedes con sus equipos. Cuando nosotros entendemos que no tenemos que hacer daño, que eso es algo obligatorio, ¿verdad? Porque nadie nos puede obligar a hacer el bien en todas las circunstancias, pero sí tenemos una responsabilidad moral de al menos no dañar, eso tiene que estar muy claro. Pero cuando asumimos estos roles de agencia como profesionales de salud, nuestra reflexión tiene que ir dentro de la definición de ese bien que queremos alcanzar. Vamos a intermediar por el bien que idealmente sea el paciente el que lo defina. Involucrar a la familia. Y desde ahí, por supuesto que la ética ya nos describe grandes problemas éticos, ¿verdad? Tenemos la eutanasia, la manipulación genética, los embriones congelados, el vientre de alquiler, el trasplante de órganos, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Toda la medicina reproductiva, la fertilización in vitro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y pareciera que todo eso está englobado en una benevolencia, pero ¿qué tanto beneficio tiene realmente? Y ahí lo mismo, volvemos a ver el mismo punto de antes, ¿verdad? ¿Quién está definiendo ese bien? Cuando nos vamos a los pequeños problemas éticos, esos que parecen no importar porque son pequeños y donde pareciera que la ética no tiene nada que decir, es muy por el contrario. Porque ¿con qué se relacionan los pequeños problemas éticos? Por ejemplo, con la actitud de los profesionales. Por ejemplo, con la relación del equipo de salud con los pacientes. Con el trato. Ese trato que por ley se supone que debiese ser bueno, ¿verdad? Bueno, comilla bueno. ¿Cómo respondemos frente a los errores? Porque evidentemente errar es humano, y eso nos pasa todos los días. ¿Qué pasa con el uso prudente del tiempo médico, del tiempo del profesional de salud? ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Qué pasa con esta ciudadanía empoderada, verdad? Con la participación social, con todos esos reclamos y esas necesidades y esas expectativas que a veces nos agobian como instituciones de salud. ¿Cómo las estamos manejando? ¿Qué pasa con la incertidumbre? ¿Tenemos tolerancia a la incertidumbre? ¿O como no la sabemos manejar, tomamos cualquier decisión? ¿Qué pasa con el acceso al sistema sanitario de la población más vulnerable? ¿Se nos están quedando atrás esas personas? ¿Les estamos dando más cuidado a quienes menos lo necesitan? Eso se llama la ley de cuidados inversos, ¿verdad? Que tiende a ser así. En general, y en todos los sistemas sanitarios, reciben más servicios, más prestaciones quienes menos lo necesitan. Y aquí hay un tema de justicia distributiva muy importante, pero eso también se da en el día a día.
¿Y qué sucede con el rol del enfermo? ¿Verdad? Porque aquí, como hablamos en la ética, existen enfermos y no enfermedades. O sea, hay personas que están viviendo lo que significa ser diabéticos, más allá de lo que pasa con su páncreas, ¿verdad? Y además de ese rol social, de lo que significa ser enfermo, a esto le agregamos la carga terapéutica. Y es todas las veces que damos algunas indicaciones que a veces son imposibles de seguir porque no estamos pensando en el contexto de nuestros pacientes, o no estamos pensando en cómo son sus vidas y si realmente las indicaciones van acorde a lo que ellos hacen en el día a día. Y esto se transforma en una carga terapéutica. Como ustedes ven, estos también son problemas éticos. Parecieran muy pequeños, parecieran, pero como son del día a día y son cotidianos, esto nos va empezando si no los reflexionamos. Bueno, entonces, por ejemplo, una de las preguntas a nuestros pacientes sería, ¿cómo se sentiría respetado en su dignidad? Porque también hablamos de la dignidad como algo tan fácil de definir. Esto es un tema de valor, ¿verdad? Los seres humanos tienen valor y no precio. Y eso está como claro. Pero ¿cómo realmente esto se palpa? ¿Cómo realmente yo me siento tratada dignamente? Sobre todo en una institución sanitaria. Y vuelvo a lo que dije antes, ¿qué hacemos ante un error? Ese error nos permite crecer, nos permite aprender, somos honestos y transparentes cuando nos equivocamos, tomamos alguna actitud reparatoria, y finalmente, ¿cómo llegar a quienes más lo necesitan? ¿Cómo estamos captando esa necesidad? Porque a lo mejor es una necesidad oculta, de la cual nosotros ni siquiera tenemos idea que está muy cerca de nosotros. Entonces esta ética, las pequeñas cosas, nos invita a brindar una atención humanizada, que finalmente ese es el rol de la ética, de la bioética. ¿Ante qué? Ante contextos de complejidad social, que yo creo que eso es indiscutible, porque los problemas son complejos y las respuestas no pueden ser simples, ante continuos escenarios de incertidumbre, ante relaciones clínicas y asistenciales que ahora, ¿verdad?, con la autonomía de las personas y de los pacientes, tienden a una cierta horizontalidad y a evitar un paternalismo excesivo, ante la voluntad y preferencia de los pacientes, que ellos definan este bien, ante los escasos recursos disponibles, siempre en salud, y las ilimitadas necesidades, y sobre todo las expectativas que tienen las personas, como si la medicina pudiese ser la solución para todos los problemas. Y por supuesto, ante la aceptación de minorías y la diferencia en sociedades que cada vez se hacen más pluralistas. Esto es nuestro día a día. Entonces las reflexiones de esta ética en el día a día nos hacen pensar en algunas cuestiones que tenemos que enfrentar. Primero, si hay un tema de actitudes, lo actitudinal, si hay un tema de dilemas y trilemas éticos, si es un tema operativo o de ejecución, un tema que está pasando en nuestra institución sanitaria, si es un tema legal o si es un tema técnico. Entonces, cuando pensamos en cuestiones de actitud, en esta ética de las pequeñas cosas, tenemos que entender la posición ética previa a la toma de decisiones o a la puesta en práctica de una conducta, ¿cierto? O sea, tenemos que tener claro que detrás de la actitud de los profesionales y las profesionales sanitarios, por supuesto que hay juicios, y hay juicios de valor. Y cuesta mucho dejar esos juicios de valor atrás cuando uno atiende, porque es como que le pertenecen a uno. Eso es sin duda. Entonces, esto engloba una interpretación de la realidad, nuestro talante personal y la intencionalidad en los comportamientos. Que recuerden que aunque esta intención sea buena, eso no quiere decir que llegue a buen término. ¿Ya? Ahí está lo que es benevolencia de beneficencia. Y la actitud que un profesional adopta va a ejercer una influencia de extraordinario significado en su modo de trabajar, en el modo de tratar a los pacientes o en la relación con su equipo de trabajo. Por supuesto, todo esto es un tema de actitud. Y supone formar en las actitudes y los compromisos que configuran el perfil del tipo de profesional que la sociedad necesita y que se debe ofrecer a la luz del estado actual de la ciencia. O sea, esto de las actitudes finalmente termina siendo una competencia profesional. Y por supuesto que lo ideal es esto que se forme, digamos, que ya se empiece a educar, a modelar, ojalá desde el colegio y si no, al menos desde el pregrado. Porque necesitamos actitudes de profesionalidad y por supuesto basado en virtudes. Lo vamos a retomar este tema al final de esta sesión.
Cuando nos vamos a cuestiones, problemas éticos en relación a las decisiones, ¿verdad? El profesional se plantea dudas cuando parece que entran en conflicto dos o más principios éticos, que puede ser autonomía, justicia, que son los clásicos, ¿verdad? Beneficencia, no maleficencia, pero hay otros, vulnerabilidad, dignidad, ¿verdad? Encontrándose en la encrucijada de varios cursos de acción posibles. Por eso son problemas éticos. Entonces nos podemos encontrar con dilemas, trilemas, pero lo que sí tiene que estar siempre es identificado quién o quiénes son los agentes morales tomando la decisión, que en el área sanitaria suelen ser los profesionales, o el equipo tratante, el paciente, la paciente, o la familia. En general se da eso. Lo otro es que hay varios cursos de acción posibles, ¿verdad? Y dentro de esos cursos de acción, sea cual fuese el escogido, de algún modo se comprometen valores. Y eso es lo que nosotros llamamos un dilema ético. Si no están estos tres requisitos, por supuesto no estaríamos frente a un problema ético, o un dilema ético. ¿Ya? Bueno, algunos de estos problemas éticos se resuelven reflexionando con sensatez y prudencia, y eso es algo que yo pienso que se va dando en la práctica. Y también se entrena. Sin embargo, cuando la reflexión personal no logra resolver un caso con esta característica de complejidad, por supuesto está la opción de recurrir a la consulta personal con otros miembros del equipo, o en el caso que tengan un comité de ética asistencial también los puede ayudar y deliberar con ellos, ¿verdad?, estos problemas éticos. Por supuesto que mientras uno más casos reflexione, esto va dando una gran experiencia de vida para seguir enfrentando otros problemas de una manera más bien razonada. Cuando hablamos de cuestiones operativas o administrativas, esto es muy común en las organizaciones sanitarias, sobre todo porque son tan complejas, esto es cuando, a pesar de armar protocolos y procedimientos y tener un excelente equipo de calidad, ¿cierto?, detrás, lamentablemente la práctica nos señala otra situación. Hay dificultad, ¿verdad?, cuando llega el momento de la ejecución. Desde el punto de vista del agente moral, el origen del problema puede ser interno, por ejemplo, algo personal, o externo, que se refiere al contexto organizativo. O sea, yo puedo querer cumplir un protocolo, pero definitivamente todo el contexto que tengo dentro de la organización no me lo permite. Y se expresa de manera individual o colectiva en el seno de un equipo y, por supuesto, de una institución. Por ejemplo, el profesional que no registra en la ficha clínica y, por lo tanto, no garantiza la disponibilidad de la historia clínica en la consulta. Eso pasa en el día a día. O no existe una buena coordinación entre la consulta médica y de enfermería. Díganme que eso no son situaciones que las vemos diariamente. Y por supuesto esto siempre va en desmedro de la calidad asistencial. Cuando intentamos enfrentar cuestiones legales, bueno, por supuesto que la ley hay que saber interpretarla, eso lo hacen muy bien nuestros abogados, nuestras abogadas, eso yo ni lo dudo, pero siempre hay que ver el espíritu detrás de la ley. Porque por muchas leyes que se promulguen, ¿verdad?, si eso finalmente no pasan a la práctica, quedan en el papel. Y también tratar de interpretar cuál es el espíritu que hay detrás. ¿Qué estamos protegiendo con esa ley? ¿A quiénes estamos protegiendo? ¿Verdad? Más que ver cómo me la voy a saltar o el resquicio. La complejidad social sobrepasa el tiempo y el espacio. En cuándo, cómo y dónde se promulgan las leyes. Y qué es lo que nos sucede. Y por eso, a propósito de esos triángulos que yo les mostraba, ¿verdad?, de estas leyes que a mí algunas me parecen injustas, más que injustas, a veces están obsoletas para el tiempo, porque bueno, todos sabemos cuánto se demoran nuestras leyes. Entonces a veces, o quizá una buena mayoría de veces, cuando hay conflictos morales es porque la sociedad ha avanzado un poco más en su desarrollo, y las leyes han quedado absolutamente obsoletas, y por eso también nos entrampan en el día a día en cómo podemos enfrentar estas situaciones en nuestras prácticas diarias. Y no hay que olvidar que exista o no la ley, siempre tenemos que actuar con enfoque de derechos, ¿ya? Y recuerden, el derecho principal, y por lo que parten todos los derechos, es reconocer la dignidad y la igualdad de las personas, y la no discriminación. Y finalmente, cuando nos enfrentamos a cuestiones técnicas en el día a día, bueno, por suerte, decimos algunos, existen las guías clínicas, existen algunos consentimientos informados que ya están siendo parte de las cuestiones éticas, ¿verdad? Pero tenemos que ver que el consentimiento informado, más allá de un documento, es un diálogo, es un respeto al otro, y por supuesto que esto tiene que darse con voluntad, libertad, ninguna coacción y comprensión de la decisión que se está tomando.
Y además los protocolos. El tema está en que cuántos de nuestros protocolos, que si bien tienen el marco técnico en su gran mayoría, cuántos cuentan, por ejemplo, con el marco ético. Y eso también tiene que estar en muchos protocolos que son de actuaciones del día a día, y que en realidad se entienden desde lo técnico, pero a veces no se entienden desde el espíritu, ¿verdad? Desde la parte ética, desde la parte moral. ¿Por qué el protocolo quedó así, finalmente? ¿Qué es lo que consensuó el equipo que hizo ese protocolo? ¿Qué estaba pensando en cuanto a conductas y en cuanto a valores? Y ojalá valores institucionales, que es lo más importante. Entonces el día a día nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. Problemas de actitud, problemas técnicos, problemas administrativos, problemas legales y por supuesto conflictos éticos. Por ejemplo, un médico profesional íntegro y preocupado de sus pacientes se queja de que puede dedicar muy pocos minutos a cada paciente por la sobrecarga asistencial en su agenda. Yo creo que todos hemos escuchado eso alguna vez. Sin embargo, con frecuencia comienza un cuarto de hora tarde la consulta porque se entretiene con los visitadores del laboratorio que le ofrecen medicamentos que él utiliza en pacientes que no pueden asumir su costo. ¿Es un problema de mala actitud? ¿Es un dilema ético? ¿Es un problema de la dimensión organizativa? ¿Es un problema legal? ¿Es un tema ético? A lo mejor hay algunas soluciones. Retrasar 15 minutos el horario de comienzo de la consulta. Dejar para otro momento la atención a los visitadores. Bueno, esto es un tema que hay que evaluarlo y reflexionarlo. Si está sucediendo, hay que ver ahí qué es lo que pasa detrás. Y no normalizarlo. Un médico asume que la consulta no debe ser un despacho de recetas a demanda de los pacientes y reconoce que se debería trabajar por el uso racional de los medicamentos para garantizar, entre otras cosas, la viabilidad del modelo sanitario, pero en la práctica, con frecuencia prescribe lo que le piden, alegando que la sobrecarga asistencial le impide dedicar tiempo a dar las adecuadas explicaciones. Aunque en ocasiones también claudican sus criterios para evitar entre sus pacientes la impopularidad que le reportaría actuar con coherencia, o porque la falta de habilidad clínica para reconducir las demandas injustificadas es lo que en el fondo provoca que él tenga una actitud de casi laissez-faire. ¿Ya? Esto es como cuando un médico, ¿verdad?, sabe que lo más probable es que esta infección o la infección que está viendo en un paciente sea de origen viral, e igual le prescribe o le indica antibiótico, ¿verdad? Es un problema de actitud, es un problema ético, es un tema organizativo, es un problema legal, es un problema técnico. Lo dejo a su reflexión. Otro caso, se pueden presentar casos judicializados de parientes de pacientes que han agredido al profesional, lo que plantea un cambio que el paciente no desea. El profesional quiere hacer un cambio en el paciente porque fue agredido, ¿verdad?, por un pariente, pero el paciente no lo desea y mal que mal puede que no haya sido ni su culpa. ¿Esto va a suponer una ayuda para mejorar la asistencia del paciente? ¿Hay razones fundadas para esperar un resultado positivo del cambio? ¿Qué ha pasado dentro de la institución? ¿Cómo se manejan estos temas? ¿Es un tema de actitud, ético, organizativo, legal, técnico? Otro caso. Un paciente exige al profesional una orden de examen, el cual no está indicado según las guías clínicas. No hay evidencia al respecto. En el ejercicio de su autonomía, el paciente decide reclamar a instancias superiores. Finalmente se decide emitir la orden del examen. Nuevamente les pregunto para su reflexión. ¿Es un problema de actitud, ético, organizativo, legal, técnico? Bueno, en el día a día, en la práctica, ¿verdad?, las cuestiones de actitud, los problemas éticos de decisión, las cuestiones operativas, técnicas y legales, no se dan en estado puro, sino más bien mezcladas, aunque suele predominar alguna de ellas. Por eso esas 5 preguntas guían muchísimo. ¿Y qué es lo que es esperable? Una actitud, ¿verdad?, de profesionalidad. Y esto es basado en virtudes. Entonces, la profesionalidad, si la miramos desde la adquisición de virtudes, sin duda que es un hábito selectivo, es decir, algo que yo opto, ¿verdad? Es una posición intermedia determinada siempre por la razón, más que por la emoción. Y esta posición intermedia está entre 2 vicios, uno por exceso y el otro por defecto. Probablemente esto le suene mucho a Aristóteles, es así. ¿Y qué es la virtud? Es la que se encuentra y elige este término medio para poder enfrentar estas situaciones del día a día. Entonces tenemos virtudes del carácter,
Estas virtudes tienen que ver con la manera de ser, este ethos, ¿verdad? Nosotros forjamos a lo largo de nuestra vida una forma de ser, y eso se hace a través de nuestras acciones, en relación con la parte apetitiva y volitiva de nuestra naturaleza, ¿verdad? Esta cosa que nos va motivando, y por supuesto a través de la voluntad. Es como la parte irracional del alma. Finalmente, ¿qué virtudes tenemos? La valentía, la templanza, la liberalidad, la generosidad, la fortaleza, ¿verdad? Las virtudes del carácter perfeccionan nuestra voluntad. Y las otras virtudes son aquellas intelectuales, lo racional, lo cognitivo. El conocimiento o dominio de un arte significa la realización de la función productiva, ¿verdad? No olvidemos que la medicina, y por supuesto cualquier oficio, tiene arte y ciencia, pero tiene la parte de arte, que no podemos dejar atrás. Entonces aquí tenemos dos virtudes que me gustan muchísimo. La prudencia, la phronesis, o racionalidad práctica, que consiste en el cálculo necesario para descubrir ese término medio, a lo que queremos llegar. Y también la sabiduría, que es la virtud teorética, contemplativa, la capacidad especulativa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y esto fortalece, por supuesto, nuestra inteligencia. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos. ¿Cómo llegamos al término medio? En el manejo del dinero no nos vamos a ir ni por la avaricia ni por el despilfarro. Apostamos a la generosidad. En el manejo del placer, ni la insensibilidad ni el desenfreno. Apostamos a la temperancia. Y en el manejo del miedo, ni a la cobardía ni a la temeridad. Apostamos por la valentía. Y así, en el día a día, tenemos que llegar a ese punto medio. Ojalá, por supuesto, a través de nuestra reflexión, tanto individual como colectiva. A eso un poco invita, ¿verdad?, la disciplina de la ética. Entonces, el término medio no puede ser siempre el mismo, sino que depende de las circunstancias y de la persona y del caso, ¿verdad? Y por supuesto de los extremos de los que se trata. Yo ya les había mostrado, ¿verdad?, estos símbolos de alerta permanente. Y no tenemos que olvidar que la virtud ética superior siempre será la justicia, ¿verdad? Y a través de la justicia podemos llegar a esta debida proporción entre los extremos. Entonces queremos llegar un poco a eso, ¿verdad? A entender dónde vamos a encajar de algún modo las leyes, nuestra ética personal, nuestra ética profesional, y por supuesto, ahí yo pongo lo justo y lo injusto como un gran símbolo de la virtud de la justicia, pero la verdad esto tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra capacidad reflexiva, y por supuesto con la institución que nos acoge y donde finalmente nosotros practicamos y hacemos nuestro oficio en el área sanitaria. Entonces la pregunta en esta ética del día a día y la ética de las pequeñas cosas es, ¿qué tipo de personas y profesionales podemos llegar a ser? Y ojalá tener todas estas virtudes en algún minuto dentro de nuestro ethos, dentro de nuestro carácter. La sabiduría, la prudencia, la fortaleza, la fidelidad, la honestidad intelectual, la moderación, la disciplina, la perseverancia, la modestia, y todo esto al final se refleje en el servicio que uno entrega a las personas que atiende, o sea, poner ese conocimiento al servicio de otros, ¿verdad? Y asumir, como ya habíamos dicho, este rol de agencia por el bien que el mismo paciente va a definir para sí. Entonces, la ética de las pequeñas cosas, si las actitudes tienen que ver con las opciones personales, estas también pueden ser enseñadas y aprendidas. La formación de actitudes éticas a través del modelaje, de la docencia y por supuesto del liderazgo, a quienes ejercen cargos de jefatura, ¿verdad? Uno espera ese líder, uno espera un líder que modele, que sea quien seguir, ¿verdad? Sobre todo por lo virtuoso o virtuoso. Y de cada situación siempre sacar un aprendizaje colectivo. La actitud es una disposición que no garantiza ni la decisión ni la acción correcta, pues las buenas intenciones no bastan para hacer las cosas bien. La solución de los problemas éticos de la decisión viene de la mano de la prudencia, de buscar, ¿verdad?, ese término medio, que resulta de la experiencia acumulada y por supuesto reflexionada. La reflexión individual en algún momento debe ser compartida con otros y aprender en conjunto. La resolución de cursos de acción óptimos, esos que nosotros decimos que están ahí al medio, ¿verdad?, de un dilema, no supone automáticamente que se lleve a la práctica la decisión considerada como la mejor, pero sí se espera que sea razonada y razonable. Y eso envuelve, por supuesto, lo prudente. La ética de las cuestiones cotidianas nos nutren de un extraordinario aprendizaje. Y por supuesto que si todavía no somos capaces de reflexionar de lo que nos pasa día a día, como esos ejemplos que yo les di, imagínense lo difícil que puede llegar a ser
hablar de temas mucho más complejos como son decisiones al final de la vida, eutanasia y otros tantos temas. Por lo tanto, la invitación en esta sesión es a mirarnos, a reflexionar nuestro día a día con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, e ir juntos creciendo en esta moral, en una buena moral, una moral superior que tiende a la profesionalidad y por supuesto a un ethos virtuoso. Muchas gracias.